Bueno, esta noche vamos a abordar el tema de cambio climático y el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Eh, Creo que es una preocupación de todos, ¿no? Que estamos viviendo estos últimos años, este cambio global, ¿no? Que está deteriorando diferentes dimensiones de la vida, ¿no? La salud, los ecosistemas, las diferentes actividades económicas, ¿no? Como también la parte agropecuaria, ¿ya? Entonces, hemos estado viviendo también esto de la pandemia, ¿no? Que también es, bueno, si bien, digamos, no se tiene, digamos, una versión científicamente comprobada, pero, digamos, o sea, han dicho también que es parte, o no, es por el tema de la deforestación, porque también los animales silvestres, digamos, están entrando ya en medio de nuestra convivencia, ¿no? Entonces, tal vez por ese lado también estamos siendo afectados, Bien, ¿no? ¿qué pasa? Pásame, pásame. Hola, Continúa, Luis, mil muy disculpas. bien. Bueno, pues lo que también vamos a ver, digamos, en esta noche es el tema, digamos, de los conceptos, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver cómo podemos enfrentar estos efectos, impactos del cambio climático. En el altiplano, ¿no? Así también en los valles, ¿no? Y también la parte del llano, ya tenemos efectos, ¿no? Que está ocasionando. Y muchos hermanos, hermanas seguramente también al final darán, digamos, sus opiniones o también, ¿no? Acotarán, digamos, a lo que vamos a presentar, porque ya vemos los efectos, ¿no? Con esto de la sequía, con esto de las inundaciones, con esto de las granizadas. Entonces, ya es evidente, ¿no? Tal vez antes se decía el cambio climático, digamos, por el cambio climático no tenemos agua o no sé, pero ahora ya vemos en la realidad. Entonces, por eso, digamos, es un tema muy preocupante y lo que debemos hacer es acciones, ¿no? Para poder un poco prevenir y mitigar estos efectos que estamos sintiendo. Entonces, en ese sentido, también vamos a compartir al final algunos aspectos técnicos que nos puedan ayudar, por ejemplo, a generar resiliencia, ¿ya? Entonces, también vamos a ver, digamos, el tema de los conceptos, ¿no? ¿Qué quiere decir resiliencia? El tema de cambio climático. Yo sé que muchos hermanos también tienen algún concepto, pero vamos a ir definiendo. A ver, el objetivo de esta noche, lo que queremos es un poco promover la discusión en relación más o menos a cuatro temas, ¿no? Uno es el conceptos básicos del cambio climático, gestión de riesgos y la seguridad alimentaria, ¿ya? Por otro lado, es analizar diferentes escenarios de cambio climático y sus implicaciones, porque no solo, digamos, el cambio climático está afectando a Bolivia, ¿no? Sino que esto es a nivel mundial, ¿ya? Por otro lado, también queremos un poquito promover, es el tema de gestión de riesgos. ¿Cómo podemos planificar, ¿no? Para poder prevenir y mitigar estos efectos, ya sea, digamos, a través digamos, de aspectos técnicos, podríamos decir, y también políticos, ¿no? A través de la generación de algunas políticas públicas en nuestros municipios, ¿no? También puede ser a nivel departamental. Entonces, vamos a también un poco tocar ese aspecto. Y finalmente, vamos a tocar el tema de seguridad alimentaria y alternativas prácticas para generar resiliencia. Bueno, aquí les presento una primera diapositiva, ¿no? Que dice sistema climático, ¿no? En nuestro mundo, bueno, tenemos, ¿no? Aquí, digamos, observamos, está el sol, están las nubes, está el agua de los océanos, tenemos, podemos decir, el tema de las plantas, la forestación, ¿no? Que es natural, los bosques, tenemos los nevados, ¿no? Entonces, esto es un sistema climático que funcionaba a la perfección, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado para que esto, digamos, pueda cambiar? O sea, en realidad, digamos, la actividad humana es quien está alterando este sistema climático. Porque si no hubiera, digamos, los humanos, si no haríamos las actividades humanas, todo, digamos, estaría funcionando a la perfección, ¿no? No habría, digamos, ese cambio que estamos ahora sintiendo. Entonces, por lo tanto,
creo que nosotros somos, ¿no?, el problema dentro, digamos, de esto del cambio climático, porque a través de la generación, por ejemplo, no sé, podemos decir de la industria, a través de las fabricaciones de los automóviles, podemos decir, ¿no?, a través de la extensión de la ganadería, ¿no?, estamos contaminando nuestro medio ambiente. Entonces, por lo tanto, nosotros como seres humanos estamos alterando, ¿no?, el diferente, podemos decir, el sistema climático que normalmente, digamos, funciona, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que ver, por ejemplo, y definir algunos aspectos o algunos conceptos para entender mejor qué es el cambio climático, ¿ya? Entonces, vamos a definir qué es el cambio climático. Entonces, el cambio climático es la modificación acelerada de procesos y factores climáticos, ¿ya? Puede ser temperatura, puede ser precipitación. Entonces, en un ejemplo tal vez más facilito, podríamos decir, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, digamos, desde bebé, digamos, nace, crece, ¿no? Después ya, digamos, llega a una etapa de la adolescencia y es joven, ese niño, digamos, no puede volver atrás, ¿no ve? O sea, digamos, una persona adulta no puede volver, digamos, a ser niño otra vuelta, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, ya su ciclo de vida, digamos, es así, ¿no? Entonces, algo parecido está pasando con esto del cambio climático, ¿no? Ya tenemos, no sé, una acelerada, por ejemplo, a este proceso, podríamos decir, en esto del cambio de la temperatura, por ejemplo, ¿no? O sea, como ya hemos cambiado, no hemos modificado ya nuestro sistema climático, entonces difícilmente que pueda volver atrás, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, podríamos definir como el tema, digamos, qué es el cambio climático, ¿ya? Por otro lado, también hay otro concepto que se habla, que es el calentamiento global. Entonces, aquí ustedes pueden observar, el calentamiento global es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera, dice, ¿no? Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que desprenden por la actividad del hombre. Entonces, todas las actividades que nosotros hacemos, ¿no? A través de la deforestación, a través de la extensión de la ganadería, ¿no? A través también de esto, digamos, de las industrias, estamos emitiendo gases, ¿no?, de efecto invernadero que se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, los humos de los automóviles o los mismos humos de las empresas, digamos, que se generan, ¿no?, las diferentes fábricas, ¿no? Porque aquí en Bolivia por lo menos tenemos algo pequeño, ¿no? Pero en otros países ya hay gigantes, ¿no?, empresas. Entonces, estos gases que se emite a la atmósfera se forman pues como una capa, ¿no? Entonces, que no dejan salir las radiaciones. Entonces, por eso cada año que pasa está empezando a calentarse, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, es el incremento a largo plazo de la temperatura. Eso es el calentamiento global. Mientras que el cambio climático son procesos, o no, es el cambio, digamos, es la modificación acelerada de los procesos y factores climáticos, ¿no? Mientras que en el calentamiento global solo es la temperatura, pero cuando ya decimos cambio climático, estamos cambiando casi todo, ¿no? Todo un sistema estamos cambiando, ¿ya? Y por otro lado también hay un concepto que se maneja, ¿no? El efecto invernadero, ¿ya? Entonces, el efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Los gases de efecto invernadero, digamos, están presentes en la atmósfera, retienen parte del calor del sol y mantienen una temperatura apta para la vida, ¿no? Si no hubiera este efecto invernadero, tampoco, digamos, sería posible la vida en el planeta, ¿ya? Porque sabemos, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el día la temperatura sube más o menos en el altiplano, ¿no? Entre 15, 16, 18, ¿no? Puede llegar, digamos, hasta unos 22 más o menos grados. Pero en la noche, digamos, baja, ¿no? Estamos, digamos, a -1 grado, estamos 2 grados. Entonces, si fuera, digamos, -1 grado, o sea, abajo, digamos, de -1 grado, entonces todo el momento estuviera congelado, por ejemplo, nuestro planeta, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, digamos, este efecto invernadero, ¿no?, es muy importante también, ¿no?, para que exista la vida en el planeta. Pero mientras, digamos, no había estas industrias, mientras no estábamos deforestando, esto, digamos, funcionaba perfectamente, ¿no? Pero ahora con esto, con la emisión de estos gases
que estamos nosotros contaminando, estamos alterando, ¿no? El tema, digamos, de nuestro sistema climático. Entonces, aquí podemos ver cuáles son las causas del cambio climático, ¿no? Uno, tenemos, ¿no? El sistema del transporte, ¿ya? El, por ejemplo, digamos, cuando hablamos del sistema de transporte, no solo estamos diciendo a los automóviles, ¿no? Estamos diciendo, por ejemplo, a los barcos, estamos diciendo, por ejemplo, digamos, los trenes, porque todo funciona también, digamos, la mayor parte del sistema de transporte funciona con combustible fósil, ¿no? Con gasolina, con diésel. Entonces, esos elementos, digamos, o esos líquidos, digamos, se van quemando y va botando, ¿no? Todo, digamos, lo que se va quemando va subiendo al espacio, ¿no? Entonces, eso genera, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿ya? Otro de las causas del cambio climático es la industria, ¿no? Año que pasa, se van implementando muchas industrias en los países que tienen, digamos, potencia mundial, ¿no? Como China, como Estados Unidos, ¿no? Son potencias mundiales donde ellos, digamos, hacen competencia en comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi todo viene de Estados Unidos, casi todo viene, digamos, de China. Entonces, ahí existe, digamos, gigantes empresas donde emiten ellos estos gases, ¿no? Sin, digamos, medidas de control. Ustedes mismos por información se han debido informar, por ejemplo, Estados Unidos se ha salido, por ejemplo, de esa convención que se tenía, ¿no ve? De los países que por la emisión, digamos, de estos gases tenían que ellos, por ejemplo, aportar un monto económico para apoyar, digamos, a los países que tienen todavía bosques, ¿no? Pero Estados Unidos casi no le importa, ¿no? Ellos más les importa el comercio. Entonces ellos han dicho, no, nosotros cuidamos, nosotros estamos cuidando o tenemos, digamos, nuestros sistemas de control medioambiental, así que no necesitamos nosotros ser parte de eso, ¿no? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, que a veces los países grandes o las industrias gigantescas no les importa mucho el sistema planetario, ¿no? O nuestro mismo planeta, porque es como una casa grande de todos, ¿no? Mientras más le dañemos nuestra casita, vamos a sufrir pues más daños, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, digamos, es muy importante ver, digamos, estas causas, ¿no? Por lo que está ocurriendo el cambio climático. Otra de las causas es la generación excesiva de los residuos, ¿no? Cada día estamos botando basura, ¿no? Donde a veces nosotros mismos, ¿no? O sea, no controlamos, o sea, botamos nomás donde sea, ¿no? Entonces, esta basura también está generando la contaminación de nuestro medio ambiente. Entonces, ahí también tenemos que ver, más adelante también vamos a ver, digamos, algunas alternativas técnicas para poder mejorar, por ejemplo, o manejar, por ejemplo, estos residuos sólidos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tengo algunos datos, ¿no? A nivel mundial, cada persona produce más o menos 1.2 kilogramos de basura al día. Pero en Bolivia tenemos, ¿no? En el área urbana, más o menos, ¿no? A través del INE, a través del INE, ¿no? Tenemos datos de que en el área urbana cada persona producimos medio kilo de basura al día. En el área rural más o menos está de 0,20 kilogramos por día, digamos, la basura que producimos. Entonces, todos los días estamos produciendo basura. Entonces, esta basura a veces concentra y se genera un líquido y también a través de eso estamos contaminando nuestro medio ambiente, ¿no? Por otro lado, tenemos por ejemplo, la ganadería convencional y la agroindustria. A veces, por ejemplo, los hermanos, ¿no? Las empresas en Santa Cruz, puede ser, ¿no? La parte de Argentina, Brasil, son pues grandes empresas ganaderas, ¿no? Entonces, a través de la ganadería también se está contaminando con el gas que se llama metano, ¿ya? Entonces, a veces pensamos que criar, digamos, nuestros ganaditos, o sea, no contaminamos tampoco, ¿no? Pero nuestros ganados también contaminan, ¿no? Claro, en el altiplano generalmente es muy poco, ¿no? La ganadería que se tiene, pero ya, digamos, en las grandes empresas que crían, digamos, estos ganados para la exportación sí tienen, digamos, mucha cantidad de ganado, ¿no? Entonces, ellos también generan ¿no? Esta contaminación hacia el espacio, ¿no?
También tenemos ahí la agroindustria, ¿no? Entonces, por Santa Cruz vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos cultivos de soya, de caña, de arroz, ¿no? De sorgo. Entonces, ahí utilizamos pues insumos químicos, ¿no? Como fertilizantes. Entonces, estos fertilizantes también generan la contaminación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Poder conocer, por ejemplo, estos aspectos para que también nosotros, en base a eso, podamos ver ya diferentes criterios, ¿no? Por otro lado, también tenemos la deforestación. Entonces, año que pasa, estamos destruyendo nuestros bosques en el planeta. Tenemos datos, por ejemplo, de la Cámara Forestal de Bolivia, que en Bolivia cada año estamos deforestando más o menos 3.500, no, 350.000 hectáreas por año. Entonces, ahí nomás vemos que, por ejemplo, la frontera agrícola cada año que pasa sigue incrementando, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un tema también muy preocupante, porque esto va a alterar el sistema, por ejemplo, de la precipitación, ¿no? Las lluvias. A veces no vemos, nosotros en el altiplano, a veces muchas veces no sentimos, pensamos que solo va a afectar al oriente, ¿no? Cuando ellos hacen la deforestación, pero no es así. Funciona como un sistema, por eso hemos dicho, ¿no? Funciona como el ser humano, por ejemplo. Nosotros cada uno tenemos, ¿no? Nuestro corazoncito, nuestro pulmoncito, nuestros riñones, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es un sistema. Ahora, si digamos no tenemos ya el corazón, ¿qué va a pasar? Una persona ya no puede vivir, ¿no ve? Entonces, igualito también funciona este sistema climático, este mundo redondito que tenemos, funciona pues con la vegetación, funciona con los animales, ¿no? Entonces, también, digamos, cada uno tiene pues su función, digamos, en este planeta. Pero si alguna cosa, digamos, lo vamos a eliminar, entonces también, digamos, vamos a tener efectos, ¿no? Como ahora estamos teniendo, por ejemplo. Porque los bosques nos generan oxígeno a nosotros, o sea, nos dan vida. Si todos los bosques le podemos eliminar, ¿de dónde, digamos, vamos a generar oxígeno? ¿Ve? Entonces, esta contaminación cada vez también pues va incrementando porque las plantitas se lo comen, digamos, esos humos que se generan, las plantas van consumiendo, que se llama dióxido de carbono, ¿no? Entonces, se lo va a comer las plantitas y nos da a nosotros oxígeno, ¿no? Entonces, aparte de eso, digamos, si hay una alteración en la precipitación también que nos está afectando, digamos. Ahora ya vemos en el altiplano, en los valles, la precipitación o las lluvias, como decimos, no son ya como antes, ¿no? Cada vez está más alterado, ¿ve? Entonces, por eso, digamos, es muy importante analizar estos aspectos y de acuerdo a eso también poder un poco debatir, ¿no? En las diferentes instancias que también nosotros vamos a tener, digamos, como líderes, ¿no? Aquí les muestro un cuadrito donde dice, ¿no? A ver, dice, por ejemplo, digamos, ¿qué gases tenemos? Los que contaminan nuestro medio ambiente. Está por un lado el dióxido de carbono, ¿no? Que es conocido como el CO2. Por otro lado tenemos otro gas que es el metano, ¿no? Que producen los animales, por ejemplo. Otro gas tenemos el óxido nitroso que está producido por los fertilizantes, el combustible también puede ser. Tenemos también otro gas, que es los fluorocarbonatos, ¿no? Que a través de la refrigeración, por ejemplo, los refrigeradores emiten, por ejemplo, estos gases, ¿ya? Y tenemos también otros gases como el ozono o troposférico, dicen, ¿no? Entonces, estos gases son los que están cambiando o lo que están alterando nuestro sistema climático, ¿ya? Pero ¿cuál de estos gases es el que más afecta, digamos, al calentamiento global o al cambio climático? Es el dióxido de carbono, ¿no? Mira, tiene, digamos, un efecto de un 53%. Después de eso está el metano. Por eso nosotros les decía, ¿no? Cuando ya, digamos, uno va criando ganadería, digamos, así extensivamente, también, digamos, estamos generando contaminación. Entonces, el segundo gas que afecta más al cambio climático es el metano, ¿no? Después viene, digamos, ya esto de los refrigeradores y también, digamos, de los fertilizantes, ¿no? Y aquí tenemos, mira, cuánto tiempo puede durar estos gases en la atmósfera, ¿no? Porque se va formando, se va subiendo, digamos, a la parte de arriba y se hacen como una capa, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono
puede durar, digamos, hasta unos 200 años, dice, ¿no? Entonces, un 80%, digamos, puede durar hasta unos 200 años. Y un 20% puede durar, digamos, hasta 30.000 años. O sea, no se desaparece fácil estos gases, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, digamos, en esta parte, ¿no? Tomar mucho en cuenta y, ¿no? Claro, aunque nosotros fácilmente, digamos, no podemos cambiar mucho, pero podemos trabajar, por ejemplo, en políticas públicas para un poco cambiar, por ejemplo, estos aspectos, ¿no? Y aquí les muestro un cuadro, digamos, del comportamiento de este gas que afecta, digamos, más al calentamiento global. Mira, en el 2017, más o menos teníamos, ¿no? Porque aquí está, digamos, CO2 en partes por millón, dice, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el 2017 más o menos teníamos unos 383, más o menos, partes por millón. Pero a medida que va pasando los años, 2010 va subiendo, 2013 sigue subiendo, 2016 sigue subiendo, 2019 sigue subiendo. Entonces, eso quiere decir que cada año que pasa, estas empresas se van incrementando y se está contaminando cada vez más, ¿no? Y eso vemos, por ejemplo, en el caso de los automóviles, ¿no? Año que pasa, cada vez se va llenando el sistema de transporte. Entonces, ahí nomás vemos que hay mucha contaminación. Ahora, ¿cuáles son los efectos del cambio climático en el planeta primero? Vamos a ver. Después vamos a ver en Bolivia, a ver qué también está pasando, ¿ya? En el planeta ya estamos viendo un aumento de la temperatura media del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que igual, ¿no? Aquí les mostramos un dato donde dice, ¿no? En 1880, ¿no? En comparación, digamos, del 2020, hay un ascenso, ¿no? La temperatura ha ido subiendo, ¿no ve? Entonces, por eso, digamos, de acuerdo, digamos, a los datos, dice, ¿no? Más o menos un 0,8, ¿no? Está subiendo ya la temperatura a nivel global, ¿no? Entonces, por eso ya aquí nosotros en Bolivia mismo sentimos ya, ¿no? Cuando, digamos, hace un solcito, ¿no? Ya hace mucho calor. Y aparte de eso, nuestras fuentes de agua cada vez va desapareciendo, ¿no? O nuestros pocitos que teníamos antes, de repente, digamos, se sacaba de unos 4, 2 metritos, pero ahora ¿de cuántos metros ya están sacando, digamos, esos lugares? De 4, 5, hasta 10 metros, ¿no? Entonces, ahí nomás vemos que la temperatura año que pasa también está yendo aumentando y está cambiando también nuestro sistema, ¿ve? Entonces, aquí, por ejemplo, en el segundo cuadro tenemos la radiación solar versus la temperatura. A veces muchos pensaban que el sol, digamos, ya está brillando cada vez más y por eso está cambiando, decían, ¿no? Pero si vemos, digamos, aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, la línea amarillita es la intensidad, por ejemplo, de la radiación solar y la línea rojita es ¿no? Es la temperatura. Entonces, por ejemplo, en la radiación solar, claro, digamos, hay años que un poquito aumenta la intensidad, pero se mantiene, ¿no? Pero en el caso de la temperatura, año que pasa, sigue subiendo. Pero si, digamos, cambiaría, ¿no? La intensidad de la luz solar, del sol, cada vez, digamos, el sol ya puede ser más fuerte, entonces esto también, esta línea amarillita también podría estar en ascenso, ¿no? Pero no está en ascenso, sino que se mantiene ahí nomás. Entonces, ahí, digamos, ya comprobamos que sí, digamos, son los gases de efecto invernadero que está afectando y se está generando, por ejemplo, este cambio de la temperatura a nivel mundial. Otro efecto que tenemos es la pérdida del hielo y subida del nivel del mar. Cada vez los glaciares, ¿no? Tenemos en el polo norte, como decimos, ¿no? Siempre cuando uno, digamos, es estudiante lleva, ¿no ve? El planeta, digamos, tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Entonces, esos polos están formados, pues, por hielo, ¿no? Entonces, esos hielos se están empezando a derretir. Entonces, aquí también mostramos un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, digamos, en comparación a 1984 al 2016, está empezando a deshielar, ¿no? Entonces, nosotros seguramente ustedes también han visto por información que
los polos están perdiendo sus hielos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, teníamos algunas especies que vivían como el oso polar, por ejemplo. Entonces, esos hábitats están empezando a destruir. ¿Por qué? Porque los polos se están deshielando y están perdiendo su capacidad, ¿no? O sea, su área mismo, por ejemplo, de cobertura. Entonces, cada vez los polos son más chiquititos, ¿no? Entonces, ¿eso qué está causando, no? Está causando que el nivel del mar pueda subir, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un dato, ¿no? Entre 1961 al 2003 ha subido, ¿no? El mar 1.8 milímetros en un año, dice, ¿no? Por ejemplo, digamos, ahí tenemos otro efecto del cambio climático. Otros efectos, tenemos el aumento de los acontecimientos atmosféricos extremos, ¿no? Uno de esos es la sequía. También por información, ¿no? También, ¿no? Ustedes también se han debido enterar que por África, ¿no? Todo sectorcito, no tienen ya ellos condiciones de vida porque la sequía les ha afectado mucho, ¿no? Entonces ya no pueden vivir fácilmente en esos lugares o no pueden cultivar porque ya no llueve. Pero ¿por qué, digamos, está pasando eso? Porque también están alterando, están sacando los bosques, ¿no? Entonces ya no hay, digamos, ese equilibrio de la naturaleza. Entonces, por lo tanto, ya no llueve, sin agua no se puede hacer nada, ¿no? Entonces ellos ya están sufriendo la hambruna, por ejemplo. Entonces, eso es un acontecimiento atmosférico extremo. Por otro lado, digamos, se ve también que en época de invierno ya no es la misma helada, digamos, de hace unos 30, 40 años atrás, sino que ya es más extremo, es más fuerte, ¿no? Esto, por ejemplo, esta imagen es que se ve aquí, ¿no? Donde, por ejemplo, los autos están totalmente cubiertos de hielo, es en Estados Unidos, se ha visto, por ejemplo, imágenes, por información también se ha visto, que se están congelando todo, ¿ve? Entonces son eventos extremos. Tenemos aquí otras imágenes donde la calor ha subido terrible, ¿no? O sea, claro, tenemos nosotros en Bolivia el oriente, ¿no? Donde, digamos, la temperatura es 38 hasta 40, ¿no? O sea, tenemos más o menos, digamos, en esos rangos. Pero hemos visto, ¿no? Por Francia, por ejemplo, a través de las informaciones hemos visto que la temperatura, digamos, ha subido, ¿no? Más de lo normal. Entonces, estos eventos cada vez ya se presentan más, ¿no? Y por eso es muy preocupante lo que está pasando en el mundo. Y finalmente, como ya no se puede a veces en un lugar ya vivir, entonces, ¿qué está pasando? Vemos las migraciones climáticas. De un lugar la gente ya va migrando o buscando, ¿no? Lugares donde ya tiene tal vez mejores condiciones de vida, ¿no? A veces en un lugar donde no llueve, es seco, seco, entonces ya no puedes producir nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? A la fuerza tienes que moverte o tienes que irte a otro lado para poder vivir, porque si no, en ese lugar uno, digamos, va a morir, ¿no? Entonces, estas migraciones se está dando a nivel mundial. Ahora, ¿qué efectos está pasando en Bolivia? ¿No? Casi parecido, digamos, a nivel mundial está pasando, pero tenemos nosotros algunas, no sé, algunos íconos que podríamos decir, ¿no? Uno, estamos perdiendo cada vez nuestros nevados, ¿ve? Ustedes también ya hace tiempo ya hemos perdido, por ejemplo, uno de los nevados que se llamaba Chacaltaya. Muchos dicen, ¿no? Que en ese sector se podía esquiar, por ejemplo, pero ahora ya no hay, digamos, ya no hay nieve, ¿no? Sino que ya es, digamos, es como una cordillera, digamos, que ya no tienen nada, ¿no? Nada de manto de nieve. Entonces, también vemos que el Huayna Potosí también se está perdiendo ya la nieve. ¿Por qué? Porque hay ya mayor temperatura. Entonces, está empezando a deshielar. ¿Ve? Entonces, esos son ya los efectos del cambio climático. Por otro lado, ¿qué es lo que nos afecta también a nosotros en Bolivia? Son las inundaciones. Año que pasa, a veces en poco tiempo ya llueve más. Entonces, esa precipitación o esa cantidad de agua se va pues a los lugares bajos, ¿no? Por eso, digamos, el Beni cada vez se inunda, ¿no? O la parte de Santa Cruz, digamos, esas partes donde son un poco, son, digamos, lugares planos, entonces se inunda, digamos, ese sector. Entonces, cada vez es más intenso, ¿no? Tal vez antes no se podía un poquito de controlar, pero ahora ya no, ¿no? Entonces,
también es un efecto del cambio climático que estamos viviendo nosotros en Bolivia. Por otro lado, también tenemos la sequía. Vemos, ¿no? Por la parte del Chaco, por ejemplo. O si no, hemos visto también aquí en el altiplano. Hemos visto, por ejemplo, el lago Popó se ha ido secando, ¿no? Entonces, ahí nomás nos damos de cuenta que la intensidad del calor cada vez está aumentando y por lo tanto el agua se va evaporando y se pierde ya las fuentes de agua. ¿Ve? Entonces, cada vez es más seco y ahí, digamos, ya tenemos nosotros mismos, ya nos afecta la agricultura. Entonces, estos efectos, digamos, hace que podamos cambiar ya nuestra forma de vida también, ¿no? Por eso muchos hermanos estamos migrando tal vez a las áreas urbanas, ¿ya? En especial también los jóvenes, porque a veces buscamos oportunidades nosotros, ¿no? Donde no hay condiciones o donde nos afecta, digamos, mucho estos eventos climáticos o estos efectos del cambio climático, a veces ya no damos condiciones para poder producir, por ejemplo. Entonces, por eso muchos jóvenes a veces migran, digamos, a las áreas urbanas para buscar mejores oportunidades de vida también, ¿no? Entonces ahora ya vemos intensas granizadas también. Hasta en la noche, digamos, estamos viendo que llegan granizadas, llegan, digamos, rayos en la noche, ¿no? Entonces está habiendo un cambio total. Tenemos también, por otro lado, nos están afectando también algunos insectos, ¿no? Que no se veía hace unos 10, 20 años atrás, pero ahora ya podemos ver. Tenemos en el altiplano, ¿no? Un bicho que es la tijereta, por ejemplo. Yo de niño mismo me acuerdo, ¿no? Que casi nunca había visto, por ejemplo, ese insecto, ¿no? Pero ahora, en los lugares donde hay humedad, está pues presente en todo lado, ¿no? Entonces ya se está convirtiendo de paso en una plaga. Entonces, ¿por qué, digamos, está pasando eso? Porque el bichito ya pues ya puede vivir en este sector, ¿no? En el altiplano y tranquilamente ya puede vivir porque ya hay condiciones para que el insecto se adapte. Tal vez más antes era un poco más frío, entonces no fácilmente, digamos, no se adaptaba. Pero ahora ya fácilmente puede vivir. ¿Ve? Y esto está generando la migración, como ya hemos dicho, ¿no? Ya muchos jóvenes o el área rural mismo, por estos efectos del cambio climático, ya uno no está seguro de la misma producción que uno va a tener. Entonces, por lo tanto, digamos, un año sembramos tal vez con todas las ganas diciendo que vamos a generar algún ingreso. Entonces, ¿qué pasa? De repente, ¿no? Estos efectos climáticos nos afecta, hemos perdido todo, entonces a veces ya no queremos reinvertir nuevamente, sino que la solución pareciera, digamos, con irse a las ciudades, hemos solucionado, digamos, nuestro problema, pero tampoco, digamos, debería ser así, ¿no? Entonces, por eso un poquito más adelante les vamos a mostrar qué alternativas podemos trabajar también, ¿no? Porque hay varias alternativas, no solo, digamos, se puede producir a campo abierto, digamos, la producción, ¿no? Sino que también puede ser en carpas solares, podemos, digamos, diversificar, hay varios aspectos que también hay que rescatar de nuestros antepasados. Por lo tanto, el cambio climático aumentará el hambre y la malnutrición, ¿no? Como ahora ya estamos viendo. Aquí dice, ¿no? El cambio climático empeorará las condiciones de vida de los agricultores, pueden ser pescadores, ganaderos, ¿no? Que quienes viven de los bosques, ¿no? Poblaciones ya de por sí vulnerables y en condiciones de inseguridad alimentaria. Aumentará el hambre y la malnutrición. Entonces, si no tenemos seguridad en nuestra producción, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener inseguridad alimentaria. O sea, no vamos a tener comida. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, por eso ya va a aumentar o aumenta el hambre, ¿no? Cuando ya no hay una buena producción, no podemos vendernos muy bien, entonces, por lo tanto, no hay ingresos. Por otro lado, nos falta alimentos, no podemos abastecernos. Entonces, a veces ya a los niños, digamos, alimentamos lo que hay, ¿no? Entonces, no estamos ya alimentando muy bien también, entonces, por eso a veces se genera estos efectos de la malnutrición también. Las comunidades rurales, especialmente las que viven en ambientes frágiles, se enfrentan a un riesgo inmediato y creciente de pérdida de las cosechas y del ganado, ¿no? Por otro lado, los episodios climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, tendrán un impacto negativo en la disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos, su estabilidad y su utilización, así como en los bienes y oportunidades de los medios de vida, tanto en zonas rurales como en
zonas urbanas, ¿ya? Y la población empobrecida correrá el riesgo de inseguridad alimentaria por la pérdida de sus bienes y por la falta de una cobertura de seguros adecuados, ¿no? La capacidad de la población rural de convivir con los impactos producidos por el cambio climático dependen del contexto cultural y de las políticas existentes, así como los factores socioeconómicos, como el género, la composición de los hogares, la edad y la distribución de los bienes en el hogar. Entonces, los que más sufren los efectos o los que más estamos sufriendo los efectos del cambio climático, a veces es la gente que no tiene recursos, ¿no? La gente pobre, como decimos, ¿no? Entonces, no fácilmente, digamos, puede comprarse semilla. Digamos, en el área rural nos ha afectado una granizada. Entonces, uno no fácilmente, digamos, se compra semilla para poder, digamos, reponer, ¿no? Le cuesta, digamos, mucho porque a veces no tenemos un ingreso adecuado, podríamos decir, ¿no? Por los diferentes factores también que existen, ¿no? Puede ser, digamos, uno, el espacio de tierra, o puede ser, digamos, la misma condición de los suelos, tal vez no es muy productivo. Entonces, a quienes más afecta, digamos, esto del cambio climático es a la gente que a veces tiene menos recursos. Por eso tenemos que trabajar en los aspectos técnicos y políticos también para poder prevenir y mitigar, digamos, estos efectos climáticos. Aquí les muestro, ¿no? Si no cambiamos nuestras actitudes, el destino será este. A veces tal vez es muy lamentable mostrar esta imagen, pero a nivel mundial, ¿no? Si no cambiamos la actitud, no solo nosotros así como jóvenes, sino que la población mundial, si no tomamos conciencia, si no cambiamos nuestras actitudes, seguimos contaminando, seguimos botando basuras, seguimos quemando combustibles, no vemos otras alternativas, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a esto. ¿No? Yo siempre he escuchado también, ¿no? Decir, a ver, nuestro mundo es como un globo, dice, ¿no? Poco a poco estamos inflando, ¿no? Entonces, pero cuando ya el globo, digamos, ya tiene, digamos, la capacidad de aire o contiene la capacidad de aire, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento que va a reventar, ¿no? Entonces, estamos yendo a ese camino, porque ya les hemos mostrado datos, por ejemplo, la contaminación del CO2 está creciente, ¿no? Cada vez, digamos, hay más empresas, cada vez hay más automóviles, entonces la contaminación sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces la capita que se está formando en la atmósfera cada vez es más grueso, más grueso. Entonces la radiación solar que entra ya no va a salir, más bien se va a concentrar más en nuestra Tierra. Entonces, por lo tanto, va a haber mayor alteración, ¿no? En la lluvia, esto de los granizos, esto ¿no? de la época de la helada. Entonces, hay una alteración total, ¿no? En nuestro planeta. Por eso nos decimos que hay un cambio, ¿no? Pero tampoco, digamos, podemos quedarnos ahí y decir ya, ni modo, entonces, como ya se va a reventar ya, pues, a veces algunos ya podemos decir brazos cruzados, ¿qué vamos a hacer? Más bien esperaremos que se reviente, ¿no? Pero podemos trabajar y ver, digamos, algunas alternativas políticas, puede ser algunas alternativas técnicas para reducir los efectos, impactos del cambio climático, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, uno es trabajar en la prevención y mitigación de los efectos e impactos del cambio climático a través de la gestión de riesgos, ¿ya? Y por otro lado, fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, claro, aunque no producimos todos los alimentos para poder consumir nosotros, pero la gran parte podemos producir, ¿no? A veces nosotros en el altiplano vemos, o también nosotros mismos estamos ya orientando más nuestros alimentos a la generación de ingresos económicos, ¿no? Entonces, antes teníamos podemos decir, unos 10 variedades de papa, entonces ahora ya producimos solo uno o dos, ¿no? Pero, claro, digamos, tiene un fin comercial, ¿no? Tal vez una variedad de guaycha se puede vender más fácil al mercado. Pero si tenemos estos eventos climáticos cada vez más fuerte, esa papa también, digamos, no va a resistir, ¿no ve? Entonces puede ser, por ejemplo, ya un riesgo por mantener una sola variedad. Mientras las papas que teníamos antes,
debemos seguir manteniendo también porque hay algunas variedades que tienen buenas características a diferentes, podemos decir, efectos climáticos, ¿no? Como la papa Lucky, por ejemplo. Es una papa que resiste a la helada, no fácilmente se lo puede llevar, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, si tenemos una diversidad de variedades de papa, nomás diríamos, en solo papa, entonces, de las 10 que tengamos, por lo menos uno o dos se puede salvar y podemos tener la alimentación o para nosotros mismos, ¿no? Aunque no sea para el mercado, pero vamos a tener nuestra seguridad, digamos, o sea, vamos a tener seguro, digamos, la disponibilidad, digamos, de este producto, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante fortalecer la seguridad alimentaria y la soberanía. Ahora, como les decíamos, ¿no? O sea, lo que debemos hacer uno es trabajar en la prevención y la mitigación de los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de gestión de riesgos, ¿ya? A ver, la gestión de riesgos, ¿no? Es un proceso de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos, ¿no? Entonces, tal vez esto, digamos, es más político, ¿no? Como ya hemos expresado los efectos e impactos del cambio climático, en Bolivia, digamos, se ha promulgado una normativa, el 2014, ¿ya? La ley de gestión de riesgos, ¿no? Está, digamos, la número 602, ¿no? En la cual esta ley, ¿no? Obliga a todos los municipios a que puedan implementar una unidad de gestión de riesgos. ¿Con qué objetivo? ¿No? El objetivo es que se debe trabajar, ¿no? Para prevenir y mitigar estos efectos, ¿ya? Entonces, lo que se podría hacer, por ejemplo, ¿no? A través de esta ley, es generar una partida dentro del presupuesto municipal, ¿no? A través de una ley, un recurso que nos pueda ayudar, pues, a poder paliar, ¿no? Si tenemos, digamos, una granizada que nos ha afectado en el municipio, o podemos tener, digamos, una helada de repente, entonces, el municipio, a través de esta ley, puede invertir, por ejemplo, en reponer esa semilla. Pero generalmente no pasa, ¿no? Porque tal vez nosotros mismos no estamos informados, o si no puede ser también que el municipio no tenga esta ley, ¿no? Entonces, a veces fácilmente no puede, digamos, el municipio poder reponer o apoyar, digamos, a los hermanos productores. Entonces, por eso es muy importante conocer, por ejemplo, estos aspectos, ¿no? Entonces, aquí, a ver, como líderes, tienen que ustedes estar informados de estos aspectos. Entonces, aquellos municipios que no tienen su unidad de gestión de riesgos o no tienen una política de gestión de riesgos, se debe trabajar, ¿no? Porque también depende de nosotros, porque el recurso que llega a los municipios es pues plata de la población, ¿no? Entonces, los que entran como alcaldes o como concejales son los que administran ese recurso, ¿no? Porque no es, digamos, la plata de ellos. A veces muchos, digamos, por eso a veces piensan, ¿no? A ver, al alcalde hay que ir a rogarse para que nos dé un proyectito, no, sino que se debe trabajar, ¿no? Desde, digamos, o proponer algunas leyes para que nos puedan ayudar cuando tenemos estos efectos y impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, año que pasa, cada vez es peor. Nosotros trabajando en diferentes municipios hemos visto, ¿no? Que a veces en el mismo municipio no se presupuesta pues un recurso, digamos, mayor, porque a veces lo vemos, el tema de riesgos, lo vemos algo que siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha habido pues, heladas, decimos, pero siempre ha habido granizadas, ¿no? Siempre ha habido lluvias, pero estos últimos años es más intensivo, es más fuerte. Entonces, muchos hermanos de seguro que hemos perdido nuestros cultivos, ¿no? Entonces, cuando ya, digamos, tengamos esta ley en los municipios, fácilmente podemos ir a reclamar y decir, mira, a nosotros nos ha afectado la granizada, entonces, por lo tanto, queremos que como municipio nos pueden apoyar y de repente, ¿no? Se puede, tal vez para el siguiente año mismo, generar ya tal vez otra semilla y de esa manera, digamos, no va a afectar mucho a los hermanos productores, ¿no? Pero mientras no tengamos esta ley, entonces es un poco difícil, ¿no? Porque los recursos también ya vienen distribuidos en los municipios. Por lo tanto, es muy difícil, digamos, poder sacar de otras partidas. Por eso, esta ley, digamos, se debe trabajar en los municipios. Entonces, ¿qué contempla, por ejemplo, el tema de gestión de riesgos? ¿A qué se dice riesgo? ¿No?
Entonces, el riesgo es la vulnerabilidad más la amenaza, ¿no? Si digamos, aquí tenemos una imagen donde está el pueblito, por ejemplo, este es un pueblito, entonces la amenaza, por ejemplo, era este cerro, porque este cerro se deslizaba cada vez, ¿no? Entonces, este pueblito estaba pues en riesgo porque esto cada vez se deslizaba y podía en algún momento afectar, ¿no? Entonces, por eso, digamos, aquí, claro, podemos ver en la imagen que el cerro, digamos, lo ha afectado, ¿no? Al pueblito casi todito se lo ha enterrado. Pues este pueblito estaba en riesgo. Entonces, igualito pasa con nuestros cultivos. Por ejemplo, la papa, podemos decir, la oca, la haba, a ver, ¿a qué tiene, digamos, un riesgo, ¿no? Puede ser, digamos, a la helada, puede ser a la granizada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una amenaza. Una amenaza es la granizada, una amenaza es la helada, otra amenaza puede ser una lluvia torrencial, ¿no? O la inundación misma. Entonces, son amenazas que nos afectan, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestros cultivos están en riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se define. Entonces, aquí tenemos un ciclo de la gestión de riesgo, ¿ya? Nosotros cuando nos pasa, por ejemplo, un desastre en nuestros municipios o nuestras comunidades, nosotros, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿No? Nos ha pasado un desastre, entonces hacemos una solicitud al municipio o puede ser a la gobernación. ¿Qué estamos haciendo? Lo que queremos es que nos puedan ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el municipio, o perdón, la gobernación misma? Entonces dice, no, ya, como les ha afectado, nosotros les vamos a ayudar con palitas, picotitas, ¿no? O será camitas, de repente un arrocito, algo, ¿no? Entonces, a veces nosotros con esas cosas nos conformamos, ¿no? Pero al siguiente año lo mismo nos ha pasado. ¿Qué estamos haciendo? Otra vuelta estamos yendo a tocar al municipio, a la gobernación. Mira, nos ha afectado una inundación. Por favor, pues quisiera que nos apoyen, no sé, con palitas, picotitos o algo, digamos, que nos ayuden. O de repente semillitas podría ser, ¿no? Pero a veces en la gobernación, en los municipios, ¿qué es lo que priorizan? Primero es pala, picota, cama, digamos, arrocito, ¿no? Entonces, al siguiente año, otra vuelta lo mismo. Entonces, pareciera que nosotros nos conformamos con solo eso, ¿no? Entonces, lo que más bien deberíamos hacer es trabajar pues en la prevención y mitigación, ¿no? Si tenemos un río que nos está afectando, entonces, cada año se desborda, entonces, ¿cuál es a ver el problema? ¿Por qué se está desbordando, ¿no? Entonces, tal vez podríamos trabajar del lugar donde se desborda en un proyecto de contención, por ejemplo, podríamos hacer, no sé, muros de cemento o podría ser, digamos, algunos gaviones de piedra para que al siguiente año ya no nos afecte. Entonces, tenemos que ir, ¿no?, a reducir los riesgos, no solo, digamos, a tener atención. Entonces, ahí, digamos, tenemos que ver, ¿no?, a través de también ustedes como líderes, poder proponer, decir, mira, con estas palas picotas no vamos a solucionar el problema, sino que nosotros lo que queremos es poder solucionar el problema a través, no sé si es por eso, si es un río, no sé, de repente nos afecta, entonces podemos trabajar en prevención. Ahora, por ahí de repente, digamos, el lugar, o sea, no sé, tenemos una sequía, ¿no? Entonces, cada vez también estamos pidiendo que nos ayuden o que nos donen agua, por ejemplo. Hay lugares así por Potosí, por algunos lugares donde no hay agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces están llevando en cisternas agüita, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer en, en el tema de prevención? Tal vez podemos construir unos atajados, de repente podemos cosechar, digamos, agua de lluvia. Entonces, hay otras formas de reducir el riesgo. Entonces, debemos ver, ¿no?, en el tema de prevención y mitigación, no tanto en el tema de atención, ¿no? Entonces, muchas veces también confundimos. Cuando nos pasa, por ejemplo, un evento adverso, digamos, una inundación nos pasa, a veces nosotros directamente nos estamos yendo a otro nivel, ¿no? O sea, lo primero, digamos, en esto, lo que debería hacer es, primero, el municipio nos debía atender, ¿ya? Recién deberíamos ir a nivel departamental, a nivel nacional, si la magnitud es muy grande, tal vez a nivel internacional, ¿no? Pero a veces no pasa, digamos, eso, ¿no? A veces el municipio dice, nosotros no tenemos presupuesto, esto ustedes váyanse a la gobernación. Pero ya cuando uno, digamos, tiene su propia ley de gestión de riesgos, entonces el municipio tranquilamente puede atender, ¿no? Entonces debemos ver, este mecanismo debemos ver, ¿no? Y así podemos también beneficiarnos, digamos, la mayor parte, ¿ya?
Entonces, como hace rato les decía, ¿no? A veces nosotros nos conformamos con esto, o con estos regalos, podríamos decir, o si nos con estos pequeños apoyos, ¿no? Aquí vemos alguna semilla. Entonces, nosotros mismos por experiencia hemos visto, ¿no? O en el mismo trabajo, se pide pues apoyo y nos dan, digamos, semilla, pero la semilla no alcanza, ¿no? A todos, porque cuando pasa un riesgo, ¿qué es lo que pasa? No solo, digamos, quieren las autoridades que les ayudemos a las familias que les ha afectado, sino que cuando, digamos, llega una ayuda, todas, aunque los que no hayan sido afectados, igual nos queremos distribuir. Entonces, ya no alcanza a una cantidad considerable, entonces, por lo menos a unas 5 papitas, 6 papitas que nos entreguen, pues porque también nosotros igual nos ha afectado, dicen, ¿no? Pero esos 5 o 6 papitas o de repente 1, 2 kilitos, ¿qué va a hacer? No, no le va a solucionar su problema al hermano que le ha afectado. O una picota, una pala o una camita que le den tampoco le va a solucionar, ¿no? Al siguiente año va a seguir pidiendo. Por eso es muy necesario trabajar en el tema de prevención y mitigación. Entonces aquí ya vemos algunas imágenes, por ejemplo, en el tema de prevención, ¿no? Este río cada vez nos afecta, entonces podemos trabajar en engavionado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una acción comunal donde vamos a ya desviar, digamos, el cauce, o ya no nos va a afectar, ¿no? Construyendo estas obras, por ejemplo. Aquí también, digamos, otros, ¿no? Otras acciones que podemos hacer en el tema de prevención, ¿no? De repente, digamos, el lugar no tenía agua, pero se puede, digamos, cosechar agua del techo y se puede acumular, ¿no? Entonces, tranquilamente eso nos va a ayudar, digamos, a poder salir, digamos, de la sequía también, ¿no? Aunque para consumo, pero hay lugares donde no hay agua, ¿no? Entonces, es muy lamentable también. Y tenemos algunas acciones de mitigación que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una granizada, ¿no? Podemos lanzar cohetes y podemos reducir, por ejemplo, el impacto, ¿no? Ahora que tenemos ya estas granizadas que cada vez está afectando mucho a la agricultura o a la ganadería, entonces tal vez antes de que llegue, claro, aunque muchas familias en el altiplano, digamos, hacen ¿no? Este lanzado de cohete, pero se puede, digamos, de manera coordinada poder trabajar, digamos, esto también, ¿no? Entonces eso va a mitigar en el momento, ¿no ve? Cuando se lanza, entonces no cae, digamos, podemos decir, del mismo diámetro, del diámetro que tenía que caer, sino que reduce, ¿no? El tamaño, entonces se puede mitigar, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Otro aspecto también que podemos trabajar es el aspecto técnico, eh, viendo, ¿no? Fortalecer esto de la seguridad alimentaria. Con esto del cambio climático que estamos sufriendo, cada vez la producción de nuestros alimentos ya no es tan seguro, ¿no? Entonces, por eso a veces muchas familias no tienen ingreso, entonces se conforman con el alimento que tienen, o si no, algunas veces no compra o vendemos, digamos, un alimento, como decir la quinoa, a veces nos compramos fideíto, arrocito, ¿no? Entonces, muchos no tenemos las mismas oportunidades para comprar los alimentos. Tal vez algunos sí tenemos un poquito más de ingreso, entonces podemos tener alimentos disponibles, pero hay otras familias que no. Entonces, esto del cambio climático está afectando, ¿no? A todos. Entonces, el tema de seguridad alimentaria, dice, ¿no? La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, dice, ya sea físico, social, económico, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades, ¿no? Nutricionales y, y las preferencias culturales para una vida sana y activa, dice, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la seguridad alimentaria tiene pues sus dimensiones. Uno, digamos, la disponibilidad, ¿no? Es la cantidad de alimentos que se tiene a nivel familiar, comunitario, ¿no? Otro es el acceso, ¿no? Si algunas familias, digamos, como decíamos, a veces por no tener ingresos económicos, a veces no fácilmente podemos acceder, ¿no? A los alimentos. Otro también es el consumo, ¿no? Entonces, a veces no siempre, digamos, compramos un alimento que esté, digamos, sano, sino tal vez puede ser un alimento que esté contaminado por químicos, ¿no?
Entonces, ahí también no tenemos, digamos, una alimentación adecuada. ¿No ve? Entonces, por eso es muy importante ver estos aspectos, porque, como decíamos, ¿no? Año que pasa también cada vez hay mayor inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, ya no podemos disponer fácilmente de los alimentos, a veces no tenemos ingresos para comprar alimento, entonces cada vez va creciendo esto de la inseguridad alimentaria. Como decíamos, ¿qué alternativas prácticas podemos nosotros trabajar, ¿no? Además, ¿no? Podemos generar, digamos, alguna resiliencia, ¿ya? Entonces, esto de la resiliencia, por ejemplo, viene, ¿no? O significa, ¿no? El concepto, por ejemplo, de resiliencia es la capacidad de un sistema o comunidad o sociedad expuesto, ¿no? A una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas, ¿no? Entonces, cuando decimos resiliencia, tal vez este concepto es nuevo para algunos, ¿no? O sea, en palabras fáciles podemos decir, cuando uno, digamos, tiene la capacidad de poder rápidamente levantarse, por ejemplo, ¿no? Cuando a uno, digamos, le afecta, ¿no? De repente, digamos, a mí como productor me ha afectado el cambio climático, de repente una granizada, una lluvia, ¿no? Me ha afectado, pero yo como productor ya tengo, digamos, la capacidad para poder levantarme, ¿no? Pero ¿cómo me puedo levantar? Haciendo algunas acciones. De repente yo ya puedo construir una carpa solarcito, entonces una granizada fácilmente no me va a afectar, ¿no ve? O de repente, digamos, yo ya tengo, no sé, unos 20 variedades de papa, digamos, no sé, tengo, digamos, unos 15 variedades de hortaliza, ¿no? Entonces, sí, digamos, me va a afectar el cambio climático, pero no me lo va a sacar a toditos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo ya tengo mayor capacidad para tener alimento ya disponible, o no por lo menos unos 2, 3 de mis cultivos no va a ser afectado. Entonces, eso más o menos, digamos, es el concepto de resiliencia, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, tiene la capacidad de poder resistir esto, ¿no? O sea, que no, digamos, una granizada ya, si tengo una sola variedad, claro, me va a llegar la granizada, supuestamente ya pues me ha matado, ¿no? O sea, ya no tengo ese año pues, producción. Pero si tengo unos 3, 4 cultivos y en diferentes lugares también, uno puede ser en un lugar más bajo, otro puede ser en un lugar más alto, ¿no? Otro puede ser en un lugar medio también. Entonces ahí voy a tener también, ¿no? Esa capacidad de poder resistir. De seguro que el lugar bajo me lo va a afectar, pero una helada, por ejemplo, ¿no? Tal vez en el lugar más bajo es más intenso que en el lugar alto. Entonces ahí uno también ya tiene la capacidad de poder responder, ¿no? Entonces, más o menos se refiere a eso, lo que es la resiliencia, ¿no? A la capacidad que uno tiene para poder resistir, ¿no? Para poder adaptarse, ¿ya? Ahora, ¿qué acciones pueden fortalecer a la seguridad alimentaria? Entonces, aquí, por ejemplo, mira, tenemos, uno es el manejo y conservación de suelos, ¿no? Que nuestros abuelos siempre, digamos, esto habían manejado. Tenemos, ¿no? En varios lugares diferentes acciones que habían hecho, ¿no? Por el sector de Calamarca, por ejemplo, observamos como corrales de piedra, por ejemplo, está hecho ahí, donde hacían, ¿no? De esos cerros no permitían que el suelo rico en nutrientes pueda ir hacia abajo, ¿no? Porque eso es el objetivo de esos corrales de piedra, ¿no? O si no es de las terrazas, como decimos. Porque cuando nosotros removemos el suelo con maquinaria, claro, en el primer año, digamos, sembramos papita, todo, pero cuando llega una lluvia intensa o si no una granizada, ¿qué es lo que pasa, digamos, de las alturas a la parte más baja? Todo ese suelo rico en nutrientes se lo está llevando pues, a la parte más baja, ¿no? Entonces, a veces nosotros sin darnos de cuenta seguimos haciendo esas acciones y vemos, ¿no? Que nuestros ríos cada vez, digamos, están llenos de arena, ¿ve? Entonces, por esos efectos, digamos, está pasando también esto. Entonces, tal vez no estamos entendiendo muy bien. Entonces, lo que teníamos que más bien es fortalecer, ¿no? Mejorar esos sistemas que se manejaban ya desde muchos años antes, digamos, ¿no? Entonces, uno, digamos, sería el manejo y conservación de los suelos. Otro es la producción y aplicación de los abonos orgánicos, ¿no?
En este tiempo, muchos ya sembramos algún cultivo o por el tiempo, digamos que a veces no disponemos. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sembrar y lo dejamos, ¿no? Pensamos que eh, en el momento de la cosecha volvemos y pensamos que vamos a tener un buen rendimiento, ¿no? Pero sin embargo, al suelo no le hemos dado su comidita, no le hemos hecho, digamos, un buen compostaje. Entonces, el suelo tampoco, digamos, es mágico, ¿no? Para que todos los años también nos dé buen rendimiento, ¿no? Entonces, eso también hay que alimentar. Si al suelo le alimentamos, también a nosotros nos va a alimentar mejor, ¿ve? Otra de las acciones es la diversificación productiva, ¿ya? Como decíamos hace un rato, ¿no? Tenemos que diversificar, no tenemos que hacer perder nuestras variedades, ¿no? Los cultivos que producíamos. Mientras más diverso tengamos nuestros cultivos y en diferentes pisos, vamos a tener siempre alimento seguro. Pero si nos dedicamos a tener un solo cultivo, vamos a tener mayor riesgo, ¿no? Más rápido, digamos, una granizada, una helada nos puede afectar, ¿ya? Otra de las acciones es el tema de gestión integral del agua, ¿no? En estos últimos años, por este efecto del cambio climático, vemos que muchas fuentes de agua están secándose. Los mismos pocitos, ¿no? Que tal vez uno quiere utilizar para riego, pero no es suficiente el agua, ¿no? Bombeamos un momento y ya se acaba el agua. Entonces, pero tenemos, gracias a Dios, esto de la precipitación, ¿no? Esto de la lluvia. En tiempo de lluvia, cualquier cantidad de agua tenemos que está desperdiciándose. Entonces, nosotros más bien debemos orientar, ¿no? A nuestras comunidades, debemos ver, ¿no? Que esos presupuestos que a veces nos llega, digamos, como POA le decimos, orientar al tema de gestión del agua, poder cosechar agua, ¿no? Con agua podemos hacer muchas otras actividades, ¿no? Podemos producir alimentos, no sé, de repente podemos dedicarnos a la piscicultura, no sé, pues podemos no tener mejores animales porque vamos a dar, digamos, un agua adecuada. Entonces, con agua sí podemos podemos ir mejorando nuestros sistemas productivos. Aparte de eso, otras acciones que podemos hacer también es la implementación de carpas solares, ¿no? Como cada vez ya nos afecta mucho esto de los efectos e impactos del cambio climático, entonces podemos ya construir, por ejemplo, las carpas solares. Entonces, ahí podemos ya producir los alimentos de manera controlada, ¿no? Porque adentro no va a entrar la granizada, tampoco, digamos, una lluvia torrencial va a entrar. Sí, tal vez la helada un poco nos podría afectar, pero cuando son ambientes un poco pequeños se puede fácilmente controlar, ¿no? Otra de las acciones también es la construcción de biodigestores. Esto más que todo, digamos, por la emisión del metano que tienen nuestros animales, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos un biodigestor, ¿no? En este caso, digamos, tal vez algunos no conocen, el biodigestor es una construcción que se hace, ¿no? A través de una manga, ¿no? Es como una bolsa, ¿no? Que es donde se coloca estiércol con agua, ¿no? Es el estiércol de la vaca con agua, fresquito. Entonces, ahí se produce, pues, el gas, ¿no? El gas metano. Entonces, ese gas es conducido, ¿no? A través de un polítubo y se puede, digamos, utilizar, por lo menos, ¿no? Para quemar, ¿no? Entonces, así vamos a contaminar menos al medio ambiente, ¿no ve? Entonces, eso más o menos es el objetivo. Y aparte de eso, se puede aprovechar para abonos orgánicos, ¿no? Un tiempito, digamos, va, va a entrar en fermentación anaeróbica y eso se puede sacar y llevar también a los cultivos, ¿no? Entonces, tiene como doble propósito. Por un lado, está reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y por otro lado, también tenemos esto del aprovechamiento como abono líquido, ¿no? Otra de las acciones es la implementación de infraestructuras productivas, perdón, ganaderas. Entonces, si nuestros animalitos están sufriendo, ¿no? Con la intensa lluvia, de repente con la granizada, entonces con estas infraestructuras podemos reducir, ¿no? Esos efectos, ¿no? A veces nosotros en el campo dejamos nuestros animalitos a la intemperie, ¿no? Pero a ver, a nosotros que nos dejen fuera de la casa y que estemos ahí, digamos, mojados con lluvia y de paso mojados con, no sé, con granizada y
de paso dormir, digamos, en un lugar que está húmedo, que está mojado, entonces uno casi no puede aguantar, ¿no? Tal vez por tanto frío, digamos, uno puede llegar a morir. Pero nuestros animalitos a veces están expuestos, digamos, de esa manera, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, mueren, ¿no ve? En el caso, digamos, cuando una oveja está, digamos, en época de reproducción, a veces si le descuidas, los corderitos, las crías empiezan a morir, ¿no? En el caso de las llamas también. Entonces, podemos un poquito reducir estos riesgos construyendo, ¿no? Establos, podemos decir, ¿no? Con cobertizos, podemos reducir también con, no sé, apriscos. Entonces, hay alternativas, ¿no? Hay acciones que podemos trabajar para asegurar nuestra alimentación, ¿no? Y así también generar ingresitos. Aparte de eso, otra de las acciones que se puede trabajar también es el aprovechamiento de la energía solar. Ahora que es tan intenso el sol, entonces esa energía tranquilamente se puede utilizar, o es decir, se puede transformar en energía, ¿no? Para utilizar bombas, por ejemplo, ¿no? Bombas solares que pueden extraer agua, ¿no? O si no, para generar, por ejemplo, calor, ¿no? A ver, más adelante les vamos a mostrar algunas imágenes. En el caso, por ejemplo, nosotros hemos utilizado en el caso de los charques, ¿no? Para secar charques hemos utilizado la energía y hemos empezado a secar carne, ¿no? Entonces se puede utilizar de esa manera, ¿no? Porque estamos perdiendo, digamos, cualquier cantidad de radiación solar, ¿no? O sea, más bien se va al espacio. Entonces eso tal vez se puede aprovechar y también, digamos, de esa manera podemos asegurar nuestra alimentación, ¿no? Y por otro lado, trabajar la forestación y reforestación. Lugares donde no tenemos forestación, podemos colocar plantas y lugares donde ya, digamos, se han deforestado, donde ya se han sacado, también se puede trabajar, ¿no? Entonces, estas acciones van a hacer que nosotros podamos tener mejores condiciones de vida también. Entonces, aquí les podemos mostrar, ¿no? En el manejo y conservación de suelos. Esta es una zanja de infiltración, se llama, ¿no? Entonces, el agua a veces en lugares donde hay pendiente, a veces el agua en época de lluvia está corriendo, ¿no? Estamos perdiendo la cantidad de agua. Entonces, a través de estas acciones, ¿no? Se puede el agua retener. Entonces, esa agüita va a entrar, pues, debajo del suelo se va a entrar, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener mayor humedad. Entonces, ese es el objetivo cuando se hace una zanja de infiltración, ¿ya? Por otro lado, también les mostramos una imagen, ¿no? Una fotito. Aquí, por ejemplo, están las terrazas de formación lenta, se llama, ¿no? Entonces, para no estar perdiendo nuestros suelitos y de paso el agua, ¿no? Hacia abajo, entonces hacemos este tipo de trabajos y no se arrastra todo, ¿no? Más bien se queda ahí, ¿ya? Entonces se puede hacer este tipo de trabajos. La producción y aplicación de los abonos orgánicos, ¿no? Entonces, esto para mejorar nuestros suelos. Como decíamos, ¿no? Muchas veces nosotros sembramos y lo dejamos así, pero después queremos tener un buen rendimiento, ¿no? Entonces, lo que debíamos más bien nosotros hacer es alimentar a nuestro suelito, así este suelito va a tener, pues, va a tener mayor capacidad, por ejemplo, de absorber agua, porque cuando se coloca abono al suelo, el suelo se vuelve como una esponjita, ¿no? Y cuando llueve, entonces, nosotros, ¿no? Cuando mojamos una esponja, entonces se acumula harta agüita, ¿no ve? Entonces, igualito se vuelve nuestro suelo. Pero si a nuestro suelo no le abonamos, queremos cada vez también, digamos, sacarle buen rendimiento, entonces no va a pasar eso, ¿no? Si no le damos comidita a nuestro suelo, tampoco nos va a dar comida a nosotros. Por eso es muy importante trabajar estos abonos orgánicos. Ahora estamos haciendo también la diversificación productiva. En un lugar no solo, digamos, podemos sembrar haba, digamos, ¿no? O si no, digamos, papa, sino que combinar. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Haba, quinoa, cebolla, ¿no? Entonces, cuando, digamos, tenemos una helada, entonces, no a todito se lo va a llevar, pues, ¿vale? Puede ser, digamos, más delicado la haba, pero la quinoa, digamos, va a resistir. O si no, la cebolla, digamos, va a ser afectada menos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, uno de estos cultivos sí o sí, digamos, va a producir y vamos a tener alimento seguro, ¿ya? Pero si, digamos, un solo cultivo le metemos, entonces eso también, digamos, puede ser, ¿no? Puede quemar todo, digamos, si llega una helada, ¿ve?
Entonces, ahí, digamos, tenemos que ver esta diversificación, o si no, esta asociación también, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? El tema de gestión del agua. Tal vez esto es un tema muy importante, ¿no? Porque estos últimos años estamos viendo, ¿no? Mucha sequía, ya no hay agua en época de octubre, noviembre, a veces ni para el consumo de nuestros animales en algunos lugares, ¿no? Pero tal vez a otros lugares sí tienen agua disponible, pero hay zonas donde no tienen agüita ni para consumir, ¿no? Las familias. Pues peor los animales. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Los animales, más que todos los que crían, digamos, ganado camélido, a veces de 2 días, de 3 días hacen tomar sus ganaditos, ¿no? Pero en época de lluvia tenemos suficiente agua que esté corriendo. ¿No? ¿Por qué más bien no aprovechamos? ¿No ve? Aquí nosotros, por ejemplo, en esta fotito les mostramos, ¿no? Es una pequeña represita de tierra, ¿no? Que se ha hecho con maquinaria y se ha juntado una cantidad suficiente de agua, ¿no? Esto podemos utilizar también para riego, no solo, digamos, para el consumo de los animales, ¿no ve? Entonces, eso también nos va a ayudar y a mejorar nuestros cultivos. Por otro lado, la implementación de las carpas, ¿no? Entonces, por estos efectos del cambio climático, a veces algunos cultivos no podemos producir, ¿no ve? O si nos ha afectado mucho. Pero también para tener una diversificación de alimentos, podemos nosotros mismos pues producir, ¿no? El tomate, el pepino, no estar comprando, digamos, del mercado, ¿no? Más bien nosotros mismos, en algunos lugares hay condiciones, ¿no? Para producir en carpas solares, ¿no? Tenemos agüita, a veces no lo estamos aprovechando, entonces podemos producir. Porque muchas veces cuando compramos del mercado, a veces no sabemos cómo está producido, ¿no? Eh, Ahora, la mayor parte, a veces, o sea, nosotros mismos, ¿no? A veces nos colocamos el veneno, ¿no? Este de los fertilizantes químicos. Entonces, yo mismo, digamos, a veces conversando con los hermanos, dicen, ¿no? ¿Y por qué estás colocando químicos? Les decimos. No es que esto yo voy a vender al mercado, ¿no? Pero tú no vas a consumir. No, yo no voy a consumir, ¿no? Para mí es apartito, ¿no? Yo aparte me he hecho sin químicos, dice. Entonces, a veces pareciera que entre nosotros mismos, a veces también nos estamos envenenando, ¿no? Porque eso, digamos, hace daño a la salud. Entonces, ¿qué mejor producir nosotros mismos alimentos sanos, inocuos? Entonces, también consumir nosotros mismos, ¿no? Entonces, también es una oportunidad para producir alimentos diversificados, ¿no? No solo, digamos, los cultivos que producimos, sino que también otros que en la región, digamos, no se puede producir a campo abierto. Y como les decía aquí, ¿no? El aprovechamiento de la energía solar. Entonces, aquí, por ejemplo, es un panel fotovoltaico que produce, que capta la energía solar. A través de estos paneles se genera, digamos, la energía fotovoltaica y a través de una bombita se puede extraer agüita, ¿no? Entonces, esa agüita se puede utilizar para regar carpas, ¿no? Se puede utilizar, digamos, para, de repente, digamos, llenar a estancos. Entonces, nos ayuda mucho, ¿no? Claro, digamos, el equipo es caro un poco por ahora, pero yo creo que con el tiempo esto va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, se puede aprovechar fácilmente estas energías que estamos perdiendo, ¿no? Y por otro lado tenemos aquí un secador solar, ¿no? Entonces, esto, digamos, capta la energía solar, pero genera, digamos, una energía fototérmica, ¿no? O sea, genera, digamos, calor. Y con ese calor digamos, secando esta carne, ¿no? Entonces, son equipos que se pueden ya, ¿no? O que se tienen ya en el mercado y se puede, digamos, aprovechar de esa manera la energía que estamos perdiendo. Y finalmente tenemos la forestación y reforestación, ¿no? Que a veces muy pocos lo tomamos importancia, ¿no? A veces tenemos un arbolito en la casa, o de repente, digamos, nos compramos las plantitas, pero no lo cuidamos, ¿no? Estas plantitas, toda plantita o todo ser vivo, digamos, cuando es pequeño, necesita mucho cuidado, ¿no? Pues cuando vamos a colocar una plantita también tiene que estar cubierto, pues tenemos que darle también agüita como a un niño, ¿no? A ver, cuando uno, digamos, tiene no sé, digamos, su bebé, o de repente, digamos, cuando alguien está pequeñito, siempre pues tiene, digamos, hay que darle una atención mayor, ¿no ve? Entonces, igualito es con las plantas, ¿no? Las plantitas necesitan agua, ¿no? Necesitan también cubrirse, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando hagamos una forestación, tenemos que cubrirle, ¿no? Con una pared para que esto, digamos, pueda crecer
y adaptarse, ¿no? Entonces, aquí más bien debemos trabajar mucho, ¿no? Porque en el altiplano casi no se ve, ¿no? Muy pocos tenemos, digamos, esa costumbre de tener un arbolito en la casa, ¿no? Entonces, si vemos, digamos, las cualidades que tienen estos árboles, pues, a veces, tal vez por no conocer también, uno no le interesa, digamos, plantar arbolitos, ¿no? Pero estas plantitas nos dan vida. Estas plantitas se lo consumen, pues, todo lo que contaminan los autos, ¿no ve? ¿No? Esas industrias, estas plantitas se lo come, digamos, esa contaminación y nos da oxígeno, ¿no? Entonces, si tuviéramos el altiplano todo forestado, entonces, de repente, digamos, podemos tener un mejor ambiente, digamos, donde tenga mayor oxígeno, ¿no ve? Porque en la ciudad a veces es muy contaminada, entonces a veces el mismo aire no es pues adecuado, no es aire que está contaminado, pero todavía en el campo, digamos, podemos tener, ¿no? Un ambiente mejor, con árboles y de paso mayor oxígeno, ¿no? Bueno, pues por último les mostramos esta imagen, ¿no? Donde muchos hermanos también están emprendiendo, ¿no? Muchas hermanas, hermanos jóvenes en el área rural, donde quieren ellos, ¿no? Eh, trabajar, ¿no? Con este objetivo o con esta mirada, por ejemplo, de diversificar, de producir alimento sano. Entonces, estamos también, pues, nosotros predispuestos a poderles orientar, digamos, en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, vemos una hermana joven que está encaminando, ¿no? En el tema de producción de hortalizas. Entonces, es un ejemplo también dentro de la comunidad que una hermana joven esté emprendiendo, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, tal vez de repente a nivel de los líderes hay algún hermano que también quiere emprender, entonces podemos ir o sea, podemos orientarnos en la parte técnica para que también pueda hacer, digamos, estos emprendimientos. Bueno, muchas gracias, hermanos, hermanas, por su atención. A ver, pues ahora yo quisiera más bien compartir con todos ustedes, ¿no? Diferentes criterios, experiencias, ¿no? De repente debe haber algunas opiniones también o preguntas. Tal vez, digamos, no se ha comprendido muy bien también, entonces podemos de repente recalcar algunos conceptos también. Muchísimas gracias, Luis, por la explicación. Realmente son temas que requieren profundizar mucho y sobre todo tomar conciencia, ¿no? Y poner empeño en cambiar la forma como estamos produciendo y cómo entendemos las prioridades en el área productiva. Y yo sé que muchos hermanos tienen mucha relación con la parte productiva, muchos de los jóvenes acá también deben estar muy interesados en la parte de emprender y sobre todo de ver qué medidas tomamos para contrarrestar estos riesgos que nos has mencionado en relación al cambio climático, en relación a las diferentes problemáticas ambientales que pueden afectar en los cultivos o la actividad productiva. Entonces, agradeciendo tu explicación, le voy a dar la palabra a los jóvenes para que puedan hacer preguntas, comentarios, complementaciones, ¿no? Este es un espacio que queremos que sea muy participativo, entonces ya saben, pueden usar la opción de la manito o pueden habilitar el micrófono para que yo vaya viendo aquí quién desea participar. Buenas noches, ingeniero. Adelante, Buenas Grover. noches. Sí, es una buena presentación, ¿no? Yo, de mi parte, agradecería al ingeniero, y es una bonita presentación. La verdad es que este tema de cambio climático hoy en día está generando muchos problemas a nivel mundial, no es solo en Bolivia, ¿no? Entonces, esto yo tal vez eh, diría que este tema de cambio climático está vinculado también con la tema política, porque hay Mm, normas, leyes que rigen, eh, que se deben cumplir, pero hoy en día así no se cumplen, ¿no? Las normas mm, están ahí, las leyes están ahí, pero no se cumplen. sí, Aparte, en la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria es que
para mí que no es tan bueno, en mi opinión personal, pero la soberanía sí, porque nosotros, como por ejemplo nuestros productos ancestrales, no en el campo que producimos, comemos sanamente, por ejemplo. Por ejemplo, allá en el municipio de Charazani, yo soy de Charazani, en ese municipio casi no se aplica mm, químicos, productos químicos, ¿no? Solo, sino que hay materias orgánicas como abonos, como estiércoles de alpaca. Mayormente la gente aplica eso. Claro, no en su 100%. Hay personas que también utilizan productos químicos, pero que son dañinos para nuestra salud, tanto para medio ambiente, que causa daño, ¿no? Entonces, aparte de eso, lo que yo puedo argumentar es que hoy en día la juventud estamos, eh, ¿cómo podría decir esto? Estamos acostumbrados a elegir algo bonito, por decir, en algún producto que producimos en el campo, y hay productos que están producidos a base de productos químicos. Entonces nosotros escogemos un producto que es grandecita, que tenga, o sea, que tenga buenas Perfecto. cualidades organolépticas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Eso diría. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Grover. Vamos a pedir que alguien más pueda comentar para hacer toda una ronda de preguntas y Luis pueda contestarlas en conjunto. Guido, ¿quieres Sí, pedir la palabra? buenas noches. Sí, Adelante, Guido. queriendo tal vez un poco argumentar, ¿no? Con modo de argumentar, si bien las acciones de nuestro planeta, nuestro país, se puede decir, ¿no? Yo creo que de una forma, de un enfoque crítico, yo creo, ¿no? Pienso que en parte sí es la culpa de nuestros actores políticos, ya que también, eh, como dice mi compañero, ¿no? Ahí están las propuestas cuando uno candidatea, ¿no? Solo son palabras. Claro, la ley está escrita en ahí hasta, pero ellos mismos se contradicen con las leyes. Por ejemplo, no sé, no estoy muy informado sobre las licencias creo que hay, no hay permisos para talar los árboles, es más para explotar. Y en cambio, por ejemplo, y en la corrupción se puede decir, nuestros propios actores políticos yo creo que son muy corruptos porque se han dejado corromper. Por ejemplo, los bosques de Brasil, por ejemplo, en la Amazonía, en ahí explotan la madera y de forma clandestina. Y las autoridades no dicen nada porque, bueno, las autoridades de ese país, ¿no? Porque simplemente yo creo que la corrupción les ha corrompido. Yo creo que estas consecuencias son también en parte de nuestros actores políticos que en parte no han sabido más o menos cumplir más o menos, ¿no? O preocuparse por el medio ambiente y más bien se han ido más al lucro, se puede decir, ¿no? Es lo que puedo argumentar. Gracias. Muchas gracias, Guido. Y no sé si alguien más desea pedir la palabra o hacer algún comentario sobre la explicación. Bueno, Muy buenas noches. adelante, Julio. Agradecidos por la exposición. Sí, muchas gracias. Igual al ingeniero Alberto y a todos los compañeros. Espero que se encuentren bien. Inicialmente, un feliz inicio de mes y que ese tiempo sea también un tiempo de meditación, ¿no? Arrancando con ese tema de lo que es el medio ambiente, la madre tierra, etcétera, y todo lo que hablaba el ingeniero. A modo tal vez un poco de comentar, ¿no? Decían, escuchaba a los compañeros, escuchaba las exposiciones. Estamos en un tiempo en la cual, más allá de los actores políticos, más allá de los actores sociales, etcétera, yo creo que entre nosotros nomás, a ver, permítanme ver cuántos estamos. Somos 33, 32, uno creo que ya abandonó. Tendríamos que empezar a meditar en nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo para contribuir a que el tema ambiental, el tema de la naturaleza, el tema de nuestro contexto, porque es nuestro contexto diario, pueda tener un cambio positivo o negativo? Si yo les hago una pregunta, ¿han votado basura alguna vez? Yo creo que sí, todos lo han hecho. Empezando de mí que estoy aquí hablando.
Y desde esa reflexión, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo estamos contribuyendo? Y esa pregunta también iría para el ingeniero, si me podría también ayudar. Yo sé que ya hay algunas alternativas, hablábamos de prevención, el tema de la resiliencia que se ha puesto muy de moda, hay muchos lugares que también ya han empezado a crear sus unidades, obvio en base a la ley, porque cumple, o sea, tiene que cumplir muchos gobiernos municipales esta competencia, pero y a veces también ese tema que mencionaba muchas veces en conformar o los conforman, no está en esa situación, pero con que digamos van y volvemos a la misma rutina, ¿no? Nos han dado este año, o como ha pasado, ¿no? En el tiempo de cuarentena, nos satisfacemos con que nos den un arroz o un bono y con eso estamos Ya. felices, pero vemos de que no es esa tal vez la viabilidad, sino que deberíamos de empezar a cambiar muchas culturas nuestras, o sea, muchos hábitos nuestros en el tema de nuestro mismo comportamiento con la naturaleza, nuestras mismas acciones con el medio ambiente. Y hay una frase que dice, y nunca me olvido, esta tierra no es una herencia para nuestros hijos, sino es un préstamo de nuestros hijos. Y hay igual así de manera rápida una historia que tampoco no me olvido y tal vez lo comparto en este espacio también. Dice que estaba un anciano, no sé si está en las redes sociales, en el supermercado comprándose ahí, dice que uno de los jóvenes le dice, pero tú qué estás haciendo aquí, tú eres el que ha arruinado el planeta y nos has dejado todo este mundo de basura que estamos viviendo. Y el otro le dice, sí, yo he sido de esa generación, yo soy de esa generación que tenía que comprar una botella, un refresco en una botella retornable, el que se llevaba su bolsita para comprarse pan y no pedía desechable, el que todo lo que compraba le duraba más de 5 años y no cambiaba cada semana. Entonces nos ponemos a pensar con todo ese tema de la globalización, hay cosas que hoy por hoy lo hacen así de manera rápida, ya no duran. La verdad, y a veces votamos, generamos más basura, más basura, más basura, y al fin y al cabo, en alguna medida, nosotros como la actual generación de jóvenes vamos a ser quienes vamos a cobrar la factura de todas las anteriores generaciones, lamentablemente, con todo este tiempo. Vemos por el tema de la contaminación ambiental o del cambio climático que ya en Tiquipaya se ha ido la mazamorra, están habiendo incendios en la parte de la Amazonía, nuestros nevados en la parte de la cordillera, entonces se está sintiendo. Igual veía en un taller que participaba justamente de medio ambiente, igual decían cada vez se está acelerando más porque generalmente estos cambios ambientales duraban años, o sea, no es que es un cambio de ahora, o sea, es novedad, sino es que siempre ha habido estos cambios climáticos, pero no se llama cambio climático, hay otro nombre que lo ha usado, tal vez si me puede dar, pero no se llama cambio climático, no sé si es migración climática o algo así, pero es otro término que siempre ha existido y siempre va a haber. Y obviamente las generaciones han ido adaptándose a ese cambio climático, pero en la actualidad, desde el año 1950 a ese tiempo, se ha acortado ese tiempo en un tiempo bien mínimo, la verdad. Y con la proyección que igual mostrabas, o sea, esto nos va a durar de aquí a 50 años, o sea, no va a ser el tiempo de aquí a 10 años, no más 20 años, no va a ser el tiempo que conocemos. Y no sé si ustedes han leído la carta del 2070, que igual dice, ¿no? Como antes el agua lo utilizaban y ahora no podemos lavarnos ni la cabeza. Entonces, son cosas que tenemos que ponernos a reflexionar y yo creo que y a partir de nosotros mismos. Yo a veces ya, o sea, tengo una basurita y ya no quiero botarlo porque digo que estoy contribuyendo a la basura y veo ahí harta basura, o sea, sería fácil y decir, contribuir a veces a la misma contaminación, pero son cosas que tenemos que empezar a cambiar en nosotros, digo. Y a partir que cambiemos nosotros, dar el ejemplo a nuestro entorno, porque igual los niños aprenden de su papá, está ahí en el minibús y su papá, su mamá botan por la basura y el niño hace lo mismo después. Y a veces, por eso digo, tenemos que cambiar esa cultura que tal vez se nos ha quedado muy mala y empezar a reinventarnos o empezar a redireccionar, decir, ¿cómo realmente queremos nosotros un futuro? Porque algún rato también nosotros vamos a estar tal vez en esos espacios de toma de decisiones, o en esos espacios de control social, de exigencias, y tal vez tenemos que cambiar muchas cosas que nuestros mismos padres lo han visto de una manera natural. Y cambiar toda esa situación, bueno, son reflexiones que tal vez lo traigo a esta sesión. Y como decía, tal vez ingeniero nos puede mencionar, y eso tal vez sería una consulta, ¿cuáles serían los desafíos que tendríamos nosotros como jóvenes
ya en este tema específicamente, en la construcción de un modelo tal vez ambiental, de un nuevo desafío, de una nueva política, no sé, porque yo creo que ahora son otros desafíos y vienen otros tiempos. Inge, muchas gracias, solo esa es mi intervención. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Julio. Y Luis, te devuelvo la palabra para que puedas responder estos comentarios y estos aportes que han hecho los compañeros, los jóvenes. Ya. Bueno, muchas gracias a los jóvenes, ¿no? Que, bueno, han expresado, a ver, desde también la experiencia que ellos mismos están viviendo, ¿no? Como decían, a ver, los hermanos, bueno, tenemos muchas leyes, es verdad eso, ¿no? Pero muchas veces no cumplimos, ¿no? Está escrito y, claro, como dicen, no, papel aguanta todo, pero después hacemos tal vez otras cosas, ¿no? Eso es muy evidente. Yo mismo, ¿no? O sea, participando en diferentes eventos, dicen, ¿no? O sea, Bolivia ha construido muchas leyes que sí, digamos, está orientada a mejorar, o es decir, digamos, a fortalecer esto de la madre tierra, a cuidar el medio ambiente, no sé, digamos, a tener tal vez una educación ambiental. Entonces, pero los mismos gobiernos hacen lo contrario, ¿no? Entonces, hemos visto nomás con esto de los incendios, porque han aprobado, por ejemplo, una ley donde a las empresas transnacionales en Santa Cruz les han abierto más bien la frontera agrícola, han dicho que sí pueden hacer, digamos, una quema controlada, ¿no? Entonces, tal vez, digamos, por estas contradicciones, a veces también hemos tenido estos incendios, ¿no? Entonces, ahí vemos que hacemos las leyes, pero tal vez hacemos de repente, digamos, en acción otras cosas, ¿no? Entonces, eso sí, digamos, tenemos que más bien nosotros, tal vez como jóvenes, ver, digamos, ¿no? O sea, y cambiar, por ejemplo, esa lógica, digamos, de pensamiento, porque la verdad, digamos, no sé, digamos, la formación que hemos tenido también desde la casa, desde la familia, a veces es más, pues, de capital, ¿no? O sea, tener, digamos, dinerito. O sea, no es tanto, digamos, ambiental, digamos, nuestra educación, ¿no? Un joven, digamos, en el campo, a veces muy poco le interesa, pues, algo, cuando se habla, digamos, de Pachamama, cuando se habla, digamos, de algo ambiental, que hay que cuidar, digamos, el medio ambiente, ¿no? Mayormente a veces nos vamos a lo económico. Si digamos, este año, digamos nomás como un ejemplo, ¿no? La papa, digamos, ya vale, la arroba, digamos, no sé, unos 500, digamos. Entonces, de seguro que le vamos a meter, digamos, casi todo puro papa, ¿no? O sea, ya no vamos a pensar, digamos, de que tenemos que cuidar el medio ambiente, no vamos a pensar, digamos, en otros aspectos, más bien vamos a pensar ya más en lo económico, ¿no? Entonces, tal vez ahí, digamos, como decía el hermano, o sea, ¿cuáles serían, digamos, nuestros desafíos de aquí para adelante? Entonces, habría que ver, digamos, ahí, digamos, que tal vez en nuestras mismas formaciones, ¿no? Que tengamos desde los colegios, las escuelas, tal vez, digamos, podríamos tener ya una conciencia más ambiental. Yo eso, digamos, digo, ¿por qué? Porque he tenido, digamos, una oportunidad de viajar, por ejemplo, a España, ¿no? Entonces he visto ahí, digamos, una experiencia en los niños, o están haciendo, digamos, algunos trabajos con los niños, ¿no? Como también aquí hemos visto, ¿no? Con eso de la educación, Abelino Signani, ¿no? Que tiene que ver, digamos, lo práctico también, ¿no? El ser, saber, ¿no? Allá de la misma manera, digamos, están haciendo ya desde niños, ¿no? O sea, el niño, pues, claro, pasa clases teóricas, pero, digamos, otro horario lo dispone para hacer, por ejemplo, un aseo, ¿no? O sea, la sala tiene que estar limpia, ¿no? Ellos dicen 20 minutos antes de salir del aula, tienen que hacer un aseo, ¿no? Entonces, o sea, cada día, digamos, hacen esa rutina podríamos decir, esa actividad. Entonces, los mismos niños, a medida que van creciendo, ya pues ya o sea, van cuidando ellos mismos, ¿no? O sea, tratan de no botar basura, por ejemplo, ¿no? Porque tienen que ellos mismos limpiar, ¿no? No tienen que, digamos, trapear también. Entonces, para no estar haciendo, digamos, ese trabajo, ya ellos desde pequeños, digamos, ya tienen esa formación, digamos, de cuidar el medio ambiente, de no botar basura, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, he visto que también, digamos, ahora ellos están haciendo producción en huertos escolares, ¿no? Están empezando a producir las hortalizas, ¿no? Entonces, o sea, creo que uno desde pequeño tiene que valorar, ¿no? Esto de la madre tierra, esto, digamos, de colocar abono, digamos, al suelo,
porque producir alimento no es pues fácil, ¿no? Y a veces nosotros cuando como productores llevamos al mercado algún alimento, por el tema, digamos, del mercado, ¿no? Esto del precio, todo. Entonces, cuando hay más, mucha oferta, ¿no? Y poca demanda, a veces a cualquier precio, digamos, los rematamos, ¿no? Pero tal vez no debería tanto, digamos, ocurrir eso. Y ver siempre, digamos, esto de la educación ambiental, ¿no? Como un desafío también de poder, digamos, trabajar desde los niños, ¿no? Porque si vamos a, digamos, trabajar a nivel así de las personas mayores, a veces no cambiamos, ¿no? En el momento decimos, sí, no vamos a votar, sí, vamos a, en el caso de la basura, por ejemplo, pero si no hacemos, digamos, estas acciones desde edades tempranas, entonces yo creo que vamos a seguir lo mismo, ¿no? Entonces, más bien habría que ver ya desde otra perspectiva porque, porque si no, digamos, ¿quién nos va a cambiar, no? Nosotros mismos, como líderes, también ustedes jóvenes, no tenemos que pensar ya diferente. Claro, siempre, digamos, va a ir lo económico, pero tal vez combinar, ¿no? También la parte económica también con lo ambiental. O sea, así también vamos a tener un mundo mejor, así también vamos a dejar, digamos, una tierra saludable también a las futuras generaciones que vienen también. Muchas gracias, Luis, por la explicación. Como dices, es parte de una responsabilidad social también que tenemos que tener, de no solo pensar en el momento actual, ¿no? Porque es fácil eh, satisfacer las necesidades ahora y pensar en los problemas que tenemos en este momento, pero es importante que también pensemos a futuro y qué cosas vamos a dejar a futuro y cómo vamos a dejar nuestro medio ambiente, nuestra tierra, nuestra Pachamama hacia el futuro. Y ya estamos en la parte final, pero creo que hay algunos compañeros que quieren tener algunas intervenciones. Les voy a pedir que sean muy breves, por favor. Blanca, tienes la palabra, y Claudia, ¿no? Después de... Adelante, Blanca. Muy buenas noches. Bueno, tenía una consulta respecto al tema de seguridad alimentaria. Bueno, si bien se sabe que existe lo que es la agricultura familiar en Bolivia, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no es de manera efectiva y también hay una baja productividad en Bolivia. Y bueno, ¿cuál sería el modelo alternativo que se aplicaría respecto a este tema para tener una agricultura familiar más sostenible? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Y creo que había Claudia, si no me equivoco, y Galo también que querían la palabra. Y si, si siguen queriendo participar, por favor habiliten el micrófono. Sí, buenas noches, licenciada, buenas noches a Adelante, todos. Claudia. Ya, bueno, de mí más que todo es una reflexión. Al ver el documental que hizo Leonardo DiCaprio, que es Antes de que sea tarde, yo creo que esto se basa más que todo en la soberanía que es en el ambiente, en la actualidad, en la que estamos viviendo, eh, en cambio climático que ahora es más fuerte. En este documental se basa en los cambios climáticos que estamos sufriendo y también dar una reflexión a cada uno de nosotros, los jóvenes, ¿qué estamos haciendo para que esto cambie? Ahora, en lo que me antecedía mi otro compañero, es que los políticos, obvio, se dejan comprar, no hacen, como dice el licenciado, todo lo que se escribe es en papel, el papel se queda ahí estancado y no se puede hacer nada más, no hay acciones. No estamos dispuestos a tomar esas acciones porque nos compramos con un poco de dinero. Y lo digo yo porque todos somos así, todos nos compramos, todos nos vendemos. Somos muy pocos los que no, los que rechazan esto,
del venderte por ser, ¿cómo se dice? Por ser fiel a la causa, por tratar de cumplir los roles y las leyes. Muchas gracias, ya me puse nerviosa, lo siento. No, tranquila, Claudia, muy buen aporte. Es importante reflexionar porque esta parte del cuidado medioambiental, si bien tiene un componente productivo, porque queremos producir, sembrar, cosechar, también tiene un componente muy de responsabilidad social, ¿no? Y de este cuidado que tenemos que tener sobre todas las cosas. Aquí no hay participaciones cerradas, no se preocupen, los animamos a participar para que cada vez vayamos ganando costumbre para eso, ¿no? Entonces, una intervención más, así súper breve, y vamos a terminar con eso, ¿no? ¿Alguien más desea la palabra? Estaban habilitando el micrófono. Bueno, creo que con eso hemos terminado. Muchas gracias a todos los que se han animado a participar. Como hemos dicho, este tema es importante conocerlo desde varias dimensiones, ¿no? Desde la dimensión productiva, pero también desde la dimensión de políticas públicas, ¿no? Como lo ha mencionado, lo ha resaltado Luis. Muchas veces no exigimos que existan estas políticas de gestión de riesgo en los municipios, no tomamos medidas anticipadas ante problemas que sabemos que se nos van a venir encima, y eso es una irresponsabilidad, digamos, que se tiene como líderes, como gestores sociales en las comunidades y en los municipios, que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, realmente el tema es para abordarlo desde diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas. Luis, tus comentarios finales a partir de esta últimas participaciones y tus reflexiones sobre el tema, ¿no? Que quieras dejarnos, y con eso ya terminaríamos la clase. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Sí, muchas gracias. A ver, la hermana preguntaba, ¿no? El tema de seguridad alimentaria. Bueno, a ver, el tema de seguridad alimentaria implica pues tener comida disponible, ¿no? Que haya, digamos, que haya de un modo, o sea, digamos, fácil de conseguirla, ¿no? Por ejemplo, digamos, puede ser el dinero para comprar alimentos, ¿no? Y que estos alimentos sean pues suficientemente sanos, inocuos, ¿no? Y que sean nutritivos para que nuestro cuerpo pueda conseguir, digamos, la energía y los nutrientes necesarios, ¿no? Y así podemos tener una vida sana, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, decía, ¿no? Tenemos, o sea, ¿qué alternativas podemos tomar, ya que tenemos nosotros, digamos, una agricultura familiar que tal vez está, digamos, más encaminada al tema de un modelo agroindustrial, porque eh, no solo, digamos, en Santa Cruz o aquí a nivel de Bolivia se utiliza pues fertilizantes químicos, ¿no? Sino que también el altiplano ya está siendo invadida, ¿no? Porque a veces un insumo comprar es muy fácil a por ejemplo, digamos, elaborar, digamos, un abono orgánico, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, nos vamos a la facilidad. Entonces, lo que yo, digamos, y también como institución, nosotros lo que estamos trabajando es el modelo agroecológico, ¿no? Queremos queremos que las familias puedan valorar, ¿no? Todo, digamos, lo que es sano, haciendo, a ver, un análisis mismo nosotros con las familias, viendo, digamos, en los alimentos que se preparan nomás una vez, ¿no? Con las hermanas nos reunimos y dijimos, ¿no? A ver, ¿qué tienen ustedes para comer? O sea, ¿qué alimento disponen en su cocinita para poder comer? Entonces, muchos dicen, tenemos fideo, tenemos arroz, tenemos aceite, tenemos azúcar. Entonces, la mayor parte de los alimentos que a veces tenemos, ¿no? Como insumos, que tal vez no son, digamos, locales, sí, digamos, viene de Santa Cruz, viene de la Argentina, tienen pues insumos químicos, ¿no? O sea, que están producidos con fertilizantes químicos. Entonces, estamos viendo ya los efectos, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas alergias, hay algunas malformaciones, ¿no? Hay algunos problemas de salud, por ejemplo, como esto del cáncer. Claro que no se sentía tal vez antes porque el consumo era mucho menos, ahora, digamos, es cada vez más lo agroquímico, entonces está generando estos problemas de salud. Entonces, a nivel mundial la gente ya está demandando más alimentos sanos.
Entonces, claro, digamos, parte de la agricultura familiar sí, sí se maneja, digamos, así, tal vez, no con este enfoque agroecológico, sino más, digamos, de respetar a la madre tierra, de siempre, digamos, tener alimentos sanos, ¿no? Pero ya en este tiempo, muchos, ¿no? Se está ya manejando este enfoque agroecológico, ¿no? De que el alimento que se produce, digamos, no solo debe ser con abono orgánico, ¿no? Sino que también eso, digamos, debe verse más allá, ¿no? El tema de salud, por ejemplo, porque a veces decimos ya, lo alimento sano no me va a hacer daño, pero muchas veces, digamos, decimos, pero en la acción a veces de ocultit seguimos haciendo, metiendo, ¿no? Entonces, tenemos que ver más, digamos, la perspectiva ya de la salud también, ¿no? Puede ser, digamos, el aspecto social también. Entonces, tenemos que ver, digamos, desde ese enfoque, ¿no? Que la agroecología no solo es colocar abono orgánico y después ya solo eso, ¿no? Sino que tiene otras dimensiones, ¿no? Porque estamos cortando, por ejemplo, diferentes cadenas pues, en nuestro sistema productivo, ¿no? Por eso también tenemos digamos, esto de las plagas, ¿no? A veces nos afecta mucho, entonces, pero no estamos entendiendo a la misma naturaleza, ¿no? Entonces, eso, digamos, hay que ver más integral, ¿no? Como se dice, más holístico, ¿no? Que todo, digamos, se interrelaciona y que la vida, digamos, que cada insecto o que cada, digamos, plantita tiene una función en el planeta. O sea, no es así por así tampoco, ¿no? Entonces, tal vez desde esa mirada nos falta un poquito ver, digamos, nuestro mismo sistema productivo, ¿no? Bueno, pues espero hayamos contestado y también, ¿no? A las preguntas y con la misma exposición. Bueno, yo sé que esto del cambio climático es un tema muy, podemos decir, un tema delicado, muy, algunos no lo relacionan, o sea, algo, digamos, algo bíblico también, ¿no? Y alguna vez cuando nosotros charlábamos con los hermanos, dicen, pero hermano, parece que estás predicando de la Biblia, dice, ¿no? Pero estamos viendo, ¿no? Estos efectos y es momento también de poder tomar o de hacer, digamos, algunas acciones, porque de seguro que a veces a las familias que menos recursos tenemos son los que nos va a afectar más, ¿no? Entonces, hay que nomás, digamos, trabajar en estas acciones para que de alguna manera podamos paliar, por ejemplo, ¿no? Podamos resistir, como hemos dicho, ¿no? O sea, generar resiliencia, que no nos afecte, que no nos golpee mucho, ¿no? Entonces, así de esa manera tal vez todavía podemos tener, digamos, esto de la seguridad alimentaria.